más claramente por la lectura, todos tenemos diferentes modos de aprender, ¿ya? Todos no somos iguales. Entonces, por eso que hay que buscar la estrategia que nos acomoden a todos, ¿ya? Que nos acomoden a todos. Voy a trabajar con esta para explicarles bien, ¿cierto? Ya se lo expliqué, pero vamos a repasar en relación a esto y después nuevamente volvemos a la presentación. Bien, el tren planetario, ¿cierto? Ya vimos en la parte de presentación, vimos la primera parte, ¿cierto? Que esta estructura ya no es una cosa plana, no es así como una moneda, sino que tiene su construcción, ¿cierto? Tiene su ancho, su alto, tiene un espesor, ¿cierto? Es una pieza mecánica, entendemos que es una pieza mecánica, y es un conjunto, a la larga son engranajes, ¿ya? Son engranajes. Entonces, los engranajes correspondientes son los que van a crear el movimiento. Primero son los que van a entregar el movimiento en dirección hacia la rueda, ¿ya? Estos son los que van a entregar el movimiento hacia la rueda. Y además, en los trenes de engranaje es donde se van a crear las relaciones de cambios, ¿ya? Las relaciones que vamos a tener de las marchas. ¿Esto qué significa? Que todo va en relación, ¿cierto?, a los diámetros o los radios, como quieran verlo ustedes, los radios de cada uno de los engranajes. Si nosotros miramos este cuadro, por ejemplo, y nosotros tomamos ese punto centro del sistema, ¿cierto? ¿Ya? Del sistema, porque esto es como un sistema solar. De hecho, en algunas animaciones o en alguna lectura de algunos manuales, ojo con eso, esto sale como solar, ¿ya? El planetario sale como solar. Los norteamericanos le ponen solar a este, ¿ya? Así que tengan cuidado con eso. Bueno, este es el planetario, ¿cierto? Yo lo nombro planetario porque nosotros lo vamos a ver por planetario después, entonces no quiero que haya en ese tipo de confusiones, de estar hablando de solar ahora y después va a parecer que es un planetario. No, planetario, que posiblemente en algunas partes de lectura o video, etcétera, norteamericanos lo pueden llamar solar. ¿Eh? Le hago esa advertencia. Pero nosotros lo vamos a llamar planetario porque lo que vamos a ver en relación a lo que viene, ¿cierto? Lo vamos a llamar siempre planetario. Bien, entonces, de este punto, tomamos el punto centro, ¿cierto? De un eje, y vamos a tomar acá esa medida, ¿cierto? Ese es un radio, ¿ya? El radio del engranaje. Después, si yo tomo ese mismo punto centro y me voy acá, ahí tengo el radio del engranaje que va a ser del portasatélite. O sea que primero tenía ese radio, que es del engranaje, ¿cierto? Planetario. Ahora tengo ese radio que correspondería al portasatélite, ¿sí? Si tomo ese mismo punto y me voy arriba, ahora tengo ese radio, que sería el radio de la corona. Como ven ustedes, cambia. Entonces, cuando hablamos de torque, nosotros cuando hablamos de torque, el torque es igual a una fuerza, que las fuerzas son las que van a crear los engranajes, ¿cierto? Van a transmitir fuerza, y las distancias, ya torque fuerza por distancia. Significa que si nosotros aumentamos las distancias, aumentamos el torque. Entonces ahí está la teoría de los engranajes. Si un engranaje más pequeño como este planetario, ¿cierto?, le transmite una fuerza a un engranaje más grande o a un engranaje más grande, va a aumentar su torque, pero disminuye la velocidad, porque es más grande, ¿ya? Si nosotros necesitamos aumentar la velocidad, obviamente que la entrada de potencia va a ser por la parte mayor, el engranaje mayor, para que vaya hacia el engranaje menor. Eso provoca aumentos de velocidad, pero disminución de fuerza. Entonces todo esto tiene que ser, ¿cierto? Si vamos a usar una caja de cambio, es igual que la caja de cambio mecánica, que algo alcanzamos a ver, caja de cambio mecánica, ¿cierto? Algunos de ustedes tal vez estuvo conmigo, tal vez, no sé, no me acuerdo, ¿ya? Pero desarmamos caja de cambio y vimos las relaciones de engranaje, ¿cierto? Lo que era mirarla, porque no íbamos a estar haciendo cálculos de esa altura. Teníamos un engranaje, por ejemplo, que tenía 10 dientes, y si teníamos un engranaje de 30 dientes, había una relación de 3 a 1, pero era una relación directa, ¿ya? Directa. O sea, este engranaje con este engranaje, directa. Pero acá nosotros estamos trabajando en relación a un tren de engranajes planetarios, que también van a dar relaciones de cambio, ¿eh? También se pueden calcular, pero hay que considerar que aquí vamos a tener 3 componentes tomados, no 2 directos, como es el caso de las cajas mecánicas, ¿ya? Es una diferencia y es parte de teoría, ¿cierto?, para poder entender cómo funciona todo sistema.
De tal manera que los movimientos se van a pasar, ¿cierto? Los movimientos desde un engranaje de un radio menor a un radio mayor, a un radio mayor, ¿cierto? Vamos a ir aumentando la fuerza, pero disminuyendo la velocidad. Si partimos de arriba, de un engranaje más grande a un engranaje medio, a un engranaje más pequeño, vamos a ir aumentando las velocidades. Pero a medida que aumentamos las velocidades, también bajamos la fuerza. ¿Ya? Ok. Entonces nosotros vamos a ver en esta aplicación, las aplicaciones pueden ser varias, pero se repiten, chiquillos, se repiten. Son exactamente los mismos. Estos son los pasos básicos que tenemos que entender. Nosotros vamos a ver 4 situaciones que son las más clásicas, ¿ya? Las más clásicas. Ahora el fabricante puede poner en intermedio algún tipo de relación, pero las relaciones van a ser, o sea, los movimientos mecánicos van a ser los mismos. ¿Cómo puede modificar? Por ejemplo, si quiere tener una primera, después otro cambio, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, por ejemplo. ¿Ya? Estas son las opciones que tiene mecánicamente de hacer, ¿cierto? Este con este, este con este, este con este, porque no tiene más opciones. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Que si la primera va a utilizar este engranaje y para la segunda puede hacer lo mismo, o sea, va a ser la misma aplicación, pero van a variar esto. Hace una corona más chica, hace una corona más grande, hace un planetario más chico, un planetario más grande, y eso va a hacer que cambien los radios. Y si cambian los radios, van a cambiar las fuerzas, van a cambiar las velocidades. ¿Ya? Pero básicamente las aplicaciones son estas las que vamos a ver. ¿Ya? No hay más. Bien. Como saben, en la caja son 2 conjuntos que hay. No es solamente un conjunto planetario, son 2 conjuntos planetarios. De tal manera que entre ellos se van a definir, ¿cierto? Uno, por ejemplo, entrada de potencia y el otro lo dejamos para las reacciones, para que actúen los frenos. O sea, aquí van a actuar los embragues y el otro actúa los frenos. Y ahí vamos a tener un elemento en reacción y en el otro vamos a tener elementos de freno. ¿Ya? Bien. Entonces, en estas situaciones, en estas circunstancias, nosotros vamos a ver esta animación, ¿cierto? La primera, ¿ya? Que sería como una primera velocidad, la verdad de las cosas. Porque si ustedes se fijan, este es el que está siendo motriz, ¿ya? ¿Quién está haciendo motriz a este planetario? Es un embrague. Las cajas tienen 2 embragues mínimos, dos embragues. Los embragues, un embrague está diseñado de tal manera que los discos internos, ¿cierto? Los discos internos, los discos de fricción, tomen a este engranaje, a este planetario. O sea que ese embrague va a trabajar con el planetario. Sí, siempre va a andar con el planetario. El embrague va al planetario. Y otro embrague, sí, vamos a tener otro embrague para corona, para que ambas, o sea, para que las pueda hacer motrices. Y los frenos van a estar como elementos de reacción, que pueden ser de multidisco, pueden ser de banda, dependiendo, ¿ya? Entonces vamos a ir viendo. Primero, para que exista movimiento debe existir, o sea, para que exista una relación de cambio, debe existir que uno de ellas sea motriz, uno esté en reacción y el otro va a ser salida. Así de simple, ¿ya? En este caso, vamos a tener un cambio que va a tener fuerza, va a ser un cambio de fuerza, ¿ya? Pero de baja velocidad. Entonces, para eso, este embrague, que es el embrague que viene, recuerden que los embragues vienen de las turbinas, del eje de la turbina, etc. Cuando se acopla hidráulicamente, ¿cierto? Empuja los discos, los deja motrices y esa motricidad se transmite a esto, ¿ya? Este es el mismo giro, el que tengo en este engranaje azul, es el mismo giro que voy a tener en la turbina, ¿ya? El mismo giro que tengo en la turbina. Bien, de tal manera que esto está girando, ¿cierto? Te está entregando el movimiento, ¿ya? Y el movimiento que viene del embrague. Ese movimiento se transmite hacia el satélite, ¿ya? Hacia los satélites. Como la corona está retenida a través de un freno, ¿cierto? Que no puede girar, los satélites giran en torno a la corona solamente. Giran en torno a la corona, pero transmiten el movimiento de arrastre hacia este componente que es el portasatélite, que ahí va un portasatélite, a la larga este es un eje, ¿ya? Es un eje que tiene esta dimensión, ¿ya? Esa dimensión. De tal manera que estamos pasando de un engranaje más pequeño a un engranaje más grande. Eso hace que vaya, ¿cierto? El aumento de las fuerzas, pero la velocidad va a ser más lenta. Entonces puede ser un cambio como utilizable, ¿cierto? En una primera velocidad. Después vamos en esta parte. Ahora el planetario es el que va a quedar retenido a través del freno, ¿ya? El planetario queda retenido a través del freno. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá?
¿cuál va a ser motriz? Ahora el otro embrague, ¿cierto? El otro embrague hace motriz esta unidad que es la corona. Por lo tanto, la corona es un engranaje más grande. Va a girar más lento. Y al pasar a través de los satélites, ya que no puede girar el planetario, va a girar también por el portasatélite, el mismo que salía el anterior, ¿ya? Por el mismo portasatélite. Pero ya está pasando con mayor velocidad, pero con menor fuerza. ¿Por qué? Porque está pasando de un engranaje mayor a un engranaje menor. ¿Ya? Bien. Después se da la situación que esta sería como una segunda velocidad, que estábamos viendo, y esta sería como una tercera velocidad en una caja de tres velocidades. ¿Ya? Que ambos son motrices, o sea, el embrague que tiene el planetario y el embrague que tiene la corona hacen motrices todo el conjunto, porque ambos van a transmitir simultáneamente los dos embragues, o sea, los dos pistones, un pistón de cada uno, los que tienen los embragues, ¿cierto? Lo hacen motrices, por lo tanto, va a entrar esa fuerza, ya sea por la corona como por el planetario. Por lo tanto, este componente, ¿cierto?, va a transmitir en forma de una sola unidad. Igual va a salir por ahí, va a salir por el portasatélite, pero sale como una sola unidad. O sea, significaría que igual que tuviéramos una relación de un engranaje de 10 y un engranaje salida de 10, ¿ya? No hay aumento de torque, no hay aumento de velocidad, que es una velocidad de directa, ¿ya? Y esta hay que tenerla muy, muy, muy clara, porque cuando veamos de la próxima semana las cajas L4, vamos a ver que esta caja, que funciona cuando funciona en tercera velocidad, tiene bastante importancia, ya que la otra caja funciona con 4 velocidades, la cuarta es sobre velocidad. Esta tercera va a tener bastante importancia, ya que es la que va a quedar funcionando a modo de falla, en caso de existir alguna falla eléctrica en la caja, ¿ya? Bien, entonces estamos funcionando con una velocidad que sería como directa. Sí, dime nomás. Dicen, una consulta, no la clase esta a las 4:30. Esta clase a las 14:10. 0:10, 02, curso. Ya, bien. Entonces estábamos viendo ya esta relación, y tenemos que irnos a una relación, ¿perdón? Es a las 2:10 entonces, dicen. Sí, sí, eso es la hora que tengo. Ya, ok, te dicen, ya. Ya, okay. Bien, y tenemos el bloqueo, ¿cierto?, de satélite, que este es para la inversión de marcha. Ahí tenemos el planetario, ¿cierto? El planetario sigue siendo motriz, fíjate, el planetario es motriz, ¿sí? El elemento que está en reacción en este momento es este, ¿ya? Que es el portasatélite. Al estar el portasatélite en reacción, o sea, no poder girar, al no poder girar, sencillamente este entrega, ¿cierto?, esa fuerza a los satélites. Los satélites, como no puede girar el portasatélite, arrastran la corona en sentido opuesto, pero con alto torque. ¿Por qué? Porque estamos entrando por este engranaje y ahora le estamos transmitiendo el movimiento a este engranaje, al más grande. Por lo tanto, ahora tenemos un torque mucho mayor, ¿sí? Y en sentido contrario, ¿ya? Eso significa que podríamos crear, ¿cierto?, en esta posibilidad, podríamos tener lo que es una reversa, ¿ya? Ahora, si nosotros vemos, chiquillos, en esto, cuando aumentamos el torque, cuando tenemos un engranaje, por ejemplo, como el azul, que es más pequeño, lo pasamos a este círculo, ¿cierto?, que es donde va a girar el portasatélite, o lo giramos a donde va la corona, tenemos diferencias de diámetro. Ya hagan cuenta que estas son argollas, ¿ya? Eso va a hacer que aumente el torque. Eso que en este caso específico, en este cambio, está aumentando el torque y además está creando una inversión de marcha. Si yo me voy a ese, yo también tengo un aumento de torque porque es el mismo planetario, ¿se fijan? Es el mismo planetario el que está
entrando con velocidad, pero está saliendo por acá nomás, no por el engranaje mayor, sino que en el engranaje medio, ¿ya? Entonces también está aumentando el torque, ya está aumentando el torque de salida. Ahora, está aumentando el torque de salida, pero también está bajando la velocidad. Yo les puse en una de la parte de la presentación, por ejemplo, que este venía entrando a 100 newton metros. Esa es la potencia que está entregando este. 100 newton metros de torque. Esos 100 newton metros son transmitidos hacia los engranajes satélites para que salgan a través del portasatélite, y la salida que voy a tener yo a través de este portasatélite que está acá, ¿ya? De este, va a ser de 300 newton. O sea, lo multipliqué 3 veces el torque. ¿Ya? 3 veces multiplicó el torque. ¿Por qué? Porque el cambio que voy a salir con el auto, tengo que vencer la inercia. Además estoy convirtiendo par, pero además tengo que tener una relación de cambio grande, porque voy a mover el vehículo con ese cambio. ¿Ya? Es lo mismo que pasa en las primeras. ¿Han visto los autos que la primera, las cajas mecánicas, el engranaje es más grande? ¿Ya? Bien. Pero yo puedo estar entrando ahí con 2.700 revoluciones por minuto. 2.700 revoluciones por minuto. Pero estoy saliendo solamente con 900 RPM acá. O sea, estoy triplicando el torque, pero también estoy disminuyendo en esa misma proporción la velocidad. ¿Ya? La velocidad. Significa que si yo tengo más trenes de engranaje, voy a ir disminuyendo más la velocidad. Pero un cambio de torque es suficiente para sacar el vehículo, ¿cierto? ¿Cuándo me voy a ver más? Cuando antes llegar a la tercera, a las cuartas velocidades. ¿Ya? Bien, esto es para que, por eso que esta animación, ustedes la tienen para que la vean y revisen. Ahora, todo este material, todo lo que hemos visto hasta el momento, en relación a todo lo que es genérico, ya, como les digo, lo vamos a empezar a ver en la próxima semana, ya más aplicado, ¿ya? Más aplicado directamente sobre el sistema. Bien, estuvimos viendo, ¿verdad? Esta parte me gustaría recordarla un poquito, porque acá es donde tienden a, de repente, tener algunos dudas. Voy a repetir este cuadro. Así como estábamos viendo que giraba la corona, que giraba el portasatélite, ¿me están viendo? No, no parece que no. Ahí sí, ¿ya? Sí, Cuando estábamos viendo que era la corona, ¿cierto? Los satélites, etcétera. Los satélites sabemos que tienen un portasatélite. Este es el famoso portasatélite por donde estábamos saliendo, ¿ya? Este es el planetario también tiene un eje. Y la corona también tiene un eje. Entonces, este eje, que se puede transformar en un engranaje, se puede transformar en un tambor, ¿cierto? Es el que va a dar la motricidad cuando entre por la corona, cuando la corona sea motriz. Y este eje, ahí podemos tener un engranaje tomado para cuando sea motriz el planetario. ¿De acuerdo? Y por el otro lado, como tenemos dos conjuntos, vamos a tener estos elementos que también son ejes, chiquillos, también son ejes, para retener, ¿cierto?, la parte de los trenes planetarios, cuando hay que frenar la corona o cuando hay que frenar el planetario, etc. O el portasatélite, para crear la reversa. ¿Ya? Eso es lo importante que lo tuvieran en consideración. ¿Ya? Y un tren, ¿cierto? Esto es lo que tenemos como tren de engranaje, que son dos trenes a la larga, son dos, uno y dos trenes. ¿Ya? Dos trenes de engranaje. Esta parte me interesa que les quede muy claro, para que puedan entender todo lo que viene, para obtener las diferentes combinaciones de acoplamiento o desacoplamiento, bloqueo y liberación de los diversos elementos del conjunto de trenes epicicloidales que darán lugar a cada una de las distintas relaciones de la caja, se utilizan dispositivos de embragues y frenos multidiscos o bandas accionados hidráulicamente. ¿Ya? O sea, lo que estábamos viendo nosotros en movimiento, que sucedía en los trenes de engranajes planetarios, que uno era motriz, que el otro estaba frenado, ¿cierto? Viene de acá, ¿ya? Esta es la turbina, la que transmite el movimiento hacia el interior, y estos son los embragues, ¿ya? Acá tenemos un embrague y tenemos dos embragues. El embrague 1, el embrague 2, el embrague A, el embrague B, como ustedes quieran llamarlo, ¿ya? En inglés, generalmente, cuando vienen estos monos, vienen con la C, C1 o C2, ¿ya? C por clutch. Y estos vienen con B, de brake, en inglés. ¿Ya? Bien. Pero estos son los que giran, estos.
estos son los que giran, ¿ya? Estos son los que giran, estos son los que transmiten el movimiento hacia los trenes planetarios. Pero para que pueda crear una relación de cambio, debe haber un freno tomado. Un elemento debe frenar. En este caso específico va a estar este embrague acoplado, ¿ya? Este va a ser el embrague más grande, ¿se fijan? Por lo tanto va a transmitir más torque. Ya, bien, transmite más torque. Y este freno, que va a estar tomado, también va a estar tomado el elemento de más torque, la corona. Por lo tanto, estoy creando la primera velocidad ahí. ¿Ya? Ahí la velocidad está saliendo hacia el eje. Ahora, estos aparatos trabajan hidráulicamente. Son mecánicos porque hay disco entre ellos. Disco y un tambor, unos cilindros, etc. Estos son engranajes, 100% engranaje. Pero tiene que haber una parte hidráulica, que la parte hidráulica es la que junta los discos, ¿cierto? Para dejarlos solidarios, para que puedan transmitir el movimiento que viene del eje, ¿ya? Y los frenos están instalados, cuando son cajas longitudinales, los frenos están instalados acá, en las carcasas, ¿ya? En las carcasas de la caja. Entonces, estos discos nunca van a girar, nunca, porque están sentados en la carcasa en todo, ¿cierto? El diámetro de la carcasa, ¿ya? Y esto es porque las cajas longitudinales son más maceteadas, tienen más carne, ¿ya? Son más firmes. Entonces pueden poner estos discos grandes alrededor de toda la caja, porque la caja es bien gruesecita, entonces puede soportar que esos frenos, esos discos de freno, estén alrededor de la carcasa. Y en las cajas pequeñas, o en las cajas transeje, o las cajas con tracción delantera, tratan de no poner frenos de disco, ponen frenos de banda. ¿Y por qué no ponen frenos de multidisco? Porque cajas son delgaditas, tienen que ser más livianas, porque van adelante, junto con el motor, ¿ya? Entonces, si le pusieran puros multidisco a los frenos, podrían reventar la caja, así de simple. Entonces, por eso que las cajas chicas usan banda, ¿ya? Que crean la misma función, hacen exactamente la misma función. Entonces nosotros podemos encontrar siempre, siempre, siempre los embragues, siempre los embragues direccionales, los que entregan movimiento circular, siempre van a ser de multidisco. Los frenos pueden ser de multidisco o pueden ser de banda, ¿ya? Esa es la diferencia. ¿Qué son, cierto, los frenos multidisco o frenos de banda? Bien, vamos a ver aquí que se llaman elementos de mando. Esto tiene que quedar muy claro, chiquillos, porque la próxima semana ya vamos a empezar a aplicar. Entonces, tiene que, esto deben tenerlo claro, ¿ya? Deben pensar bien claramente en relación a ello. Nosotros vamos a tener elementos de mando, que son elementos de mando mecánicos, pero con una gestión hidráulica de por medio, que después va a estar la gestión electrohidráulica y la gestión electrónica. Pero lo que tenemos que entender ahora es que este componente es un cilindro. Es un cilindro. En su interior hay un cuerpo, que es donde está la cámara estanca, donde está el pistón hidráulico. De tal manera que cuando tenemos una presión hidráulica, entra a través del eje, ya que está en giro, no tendríamos ni una posibilidad de alimentarlo de otra parte, solamente tenemos que alimentarlo a través del interior, ¿cierto? A través del eje, donde está girando este embrague, y esa presión hidráulica es la que actúa sobre esta parte, que es el pistón hidráulico. El pistón hidráulico, ¿qué es lo que hace? Empuja. Cuando él tiene que participar, ¿ya? Empuja los discos, los deja solidarios, los deja bloqueados entre el disco separador que va ahí al tambor y el disco de fricción que viene a esta pieza, que es móvil. Esta pieza la vamos a llamar corona o la vamos a llamar planetario. ¿Se acuerdan cuando veíamos la animación y hacíamos motriz la corona o hacíamos motriz el planetario? ¿Ya? Puede ser dos. Tiene dos embragues una caja. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a haber aquí? Una corona. Y en el otro va a ser igual. Pero ¿qué es lo que va a haber acá? Un solar. ¿Ya? Un planetario. Un planetario. Vean. Los embragues transmiten movimiento, son cilindros que transmiten movimiento que viene desde la turbina. ¿Cómo transmiten ese movimiento? Con una aplicación hidráulica, se hacen solidarios los discos unos con otros y transmiten el movimiento hacia el interior de la caja. Ahora, para que exista una relación de cambio, 2-1, 3-1, etcétera, ¿cierto? La relación que va a quedar, tiene que haber un elemento de reacción y retención, que son los frenos.
Los frenos en las cajas automáticas los podemos encontrar en forma de multidiscos o los podemos encontrar en forma de bandas, ¿ya? En multidisco siempre las cajas de mayor torque, en cajas longitudinales, siempre van a ser de multidisco. En las cajas más pequeñas vamos a encontrarlos como bandas, ¿ya? Como bandas, que van a tener la misma función. Fíjense bien. Ya sabemos que aquí ya estamos transmitiendo potencia, ¿cierto? Estamos transmitiendo rotación. Ahora hay que frenar, hay que dejar frenado o uno de los componentes. La presión hidráulica ahora ingresa por acá, por la carcasa, porque ahí hay unos labrados, unos interiores, ¿ya? Unas perforaciones interiores, unas vetas, unas venas, como quieran pensar, ¿ya? Pero en la carcasa, no como en el eje, como el direccional, sino que están en la carcasa. Entonces, ese que viene de una válvula, ¿cierto? Alimenta al freno y ese actúa un pistón hidráulico, igual que el embrague, y empuja los discos. Los discos están tomados en la carcasa, los discos que sean amarillos están tomados en la carcasa. Por lo tanto, esos nunca van a poder girar, nunca. Y esos que están ahí son los que van en una pieza móvil, de tal manera que esta, por ejemplo, podría ser el portasatélite. Portasatélite en primera, en segunda, en tercera, está girando libremente. Por lo tanto, está suelto ese embrague. ¿Cuándo va a ser acoplado? Para la reversa. Por ejemplo, la presión hidráulica va a juntar los discos y este portasatélite va a quedar retenido, no puede girar. Por lo tanto, va a entrar a través del planetario, el freno tiene retenido el portasatélite, por lo tanto va a salir a través de la unidad de corona. ¿Ya? Así de simple. Embragues transmiten movimiento, transmiten giro, ¿ya? Transmiten fuerza. Los frenos retienen, detienen que el componente quede frenado. Y para eso en las cajas longitudinales, multidisco. En las cajas más pequeñas, bandas, ¿ya? Esta es la banda, esta es la cinta. ¿Cómo actúa? A través de un pistón hidráulico que está insertado en la misma cuerpo de la caja de cambio, adentro, ¿ya? Cuando actúa, ¿cierto? Frena esa banda, por lo tanto el cuerpo que está acá adentro no va a poder girar. ¿Y qué es lo que hay dentro de ese cuerpo? Un portasatélite. Un portasatélite, que es el mismo que tengo ahí. Que este lo freno con multidisco y en las cajas más chicas lo freno con una banda. ¿Ya? Ahí ya les queda más claro. Cuando hablamos de los componentes, la corona, ¿cierto? Ese, fíjense bien, el espesor, el portasatélite, y ahí tenemos los satélites y el planetario. Fíjense bien, miren este, de aquí, este punto, ese es el diámetro de la corona. Este es el diámetro que recorre el portasatélite y este es el diámetro del planetario. Por lo tanto, eso es lo que hablamos, un diámetro pequeño, un diámetro medio, un diámetro más grande. Primera, segunda y tercera ida. ¿Ya? Ahí tenemos nuestra corona, ¿cierto? Ahí tenemos nuestro portasatélite. Los satélites giran en torno al planeta, al portasatélite. Y el planetario vaya adentro, pues chiquillos. Planetario, mira, esos dientes van tomados ahí, así que este va adentro. Y este va adentro de la corona. Acá no hay desplazamiento de engranaje. Este no es que salga y entre. No, no, no. Estos están siempre tomados. Siempre. No es como las cajas mecánicas. En la caja mecánica tomamos un engranaje, lo corremos para allá o lo corremos para allá. No, acá no. No corremos absolutamente nada. Siempre van a estar tomados. ¿Ya? Bien. Entonces, en relación a esto, vamos a hacer, ¿cierto?, una tabla de aplicaciones que nosotros vamos a trabajar con esta tabla de aplicaciones del lunes en adelante, o sea, la próxima semana, para saber ya cuáles son las relaciones, cuál es el embrague, cuál es el freno y cuál es el tren de engranaje que está funcionando. De tal manera que con eso podemos saber cuál es el cambio y en qué situaciones está ese cambio para poder diagnosticar, para poder saber, ¿cierto?, qué embrague o qué freno es el que está con problemas, ¿ya? Estos son diferentes posibilidades que yo voy a tener. Es lo mismo que estuvimos viendo en la animación. ¿Eh? Si ustedes se fijan, mira, vamos a rebasarlo un poquito. En la primera, sí, en la corona es la entrada, fíjate, la corona, esto va a girar así, mira, gira, la corona está girando. El elemento que está bloqueado es el planetario, por lo tanto la corona gira, le transmite a los satélites y la salida la voy a tener por acá, por el planetario. O sea, va a ser un engranaje más grande a un engranaje medio.
Significa que voy a tener más velocidad, pero aumenta la velocidad. Yo siempre voy a hablar de multiplicar la velocidad, ¿cierto? Significa que voy a tener mayor velocidad, pero tengo menos fuerza. Menos fuerza. Es un cambio intermedio. ¿Qué pasa en esta otra aplicación? Son aplicaciones, ¿eh? No son la primera, la segunda, la tercera velocidades, no, son aplicaciones. En esta aplicación, si yo tomo esa aplicación, fíjate, la corona la voy a dejar bloqueada con un freno. No puede girar. El elemento de entrada va a ser planetario. Bien, ahí el planetario, mira, lo vamos a hacer girar. Planetario gira los satélites y los satélites van a hacer girarlo a salir a través del portasatélite. Ahora estoy pasando de un engranaje más pequeño a un círculo más grande, un engranaje más grande, por lo tanto estoy multiplicando el par, pero estoy bajando la velocidad. ¿Se fijan? Entonces, por ejemplo, que es una posibilidad, ¿cierto? Sería la primera, esta podría dejarla como segunda. En este caso, fíjense bien, la corona va a ser la salida, el portasatélite ya está bloqueado y el planetario va a ser la entrada. Tal cual, el planetario siempre gira para el mismo lado, ¿cierto? Lo hace girar un embrague, el embrague gira, ¿verdad? El embrague gira, ¿ya? El portasatélite es el que está bloqueado, gira, los satélites van a girar en sentido contrario y la corona en sentido contrario. De tal manera que estoy pasando de un engranaje más pequeño a un engranaje más grande. Tengo mayor torque y además menor velocidad, que es lo que necesitamos para en caso de una reversa. Bien, cuando la corona y el planetario ambos son entradas simultáneamente, la corona y el planetario, ya que los dos embragues son los que están transmitiendo, ¿cierto? Vamos a crear, ¿cierto?, una velocidad de directa. Ahora, si seguimos trabajando con esto, ¿cierto? La corona, por ejemplo, va a ser la salida, el planetario va a estar bloqueado, ¿ya? El planetario, en este caso, va a quedar bloqueado. La entrada a ser a través del portasatélite, estoy pasando de un engranaje más grandecito a un engranaje más grande, entonces estoy jugando ya con los aumentos de las velocidades. Ojo que aquí es donde van a empezar a salir ya las sobrevelocidades, ¿ya? Es según la aplicación que le dé cada uno del correspondiente el fabricante, pues sí, el que manda, ¿ya? Dependiendo qué prestaciones quiere con su sistema. Está claro, ahí puse números para que les quede bien claro. Fíjate, este es el motivo. ¿Viene de dónde? Del embrague. Hace girar, ¿cierto? ¿Qué elemento tengo en reacción ahí? La corona. La corona no puede girar. Este gira. Hace girar el satélite. El satélite, ¿cierto? ¿Qué es lo que va a hacer? Va a arrastrarla al portasatélite en esa dirección. Entonces estoy pasando de un diámetro pequeño a un diámetro medio, ya que la corona está frenada. Eso significa que aquí estaba el problema, que acá estaba entrando yo con 100 newton metros, ¿sí? Con 100 newton metros y estaba saliendo con 300 newton metros, aumento de torque. Pero aquí está entrando con 2700 RPM y aquí estoy saliendo solamente con 900 RPM. ¿Ya? Eso en general para que ustedes tengan en consideración. Todos van a trabajar en esa misma relación. En las directas, ¿por qué cuando hablo de dos elementos no se utiliza freno? ¿Ya? En las directas no se utilizan freno, porque no es necesario. No hay que dejar un elemento retenido, frenado. ¿Por qué? Porque se produce una cuña mecánica acá en los satélites. ¿Por qué? Porque al entrar por ese embrague y por ese embrague, simultáneamente, al mismo tiempo, este va a entrar por la corona y este va a entrar por el planetario. O sea que entran a la misma velocidad y a la misma fuerza, por lo tanto, los satélites no pueden girar. Entonces se crea una cuña mecánica, no poder girar los satélites, y gira como una sola unidad. Y recuerden que cuando viene esto, el vehículo ya va rápido, ya no necesita fuerza. ¿Ah? Lo que necesita es mayor velocidad. De ahí para adelante se van a empezar a aumentar las velocidades dependiendo de las prestaciones que tiene cada uno de los vehículos, ¿ya? La sobremarcha, etc. Entonces, en síntesis, de multiplicación es cuando tenemos nosotros, fíjate, mayor fuerza, ¿sí? Y menor velocidad. Cuando pasamos de un diámetro mayor, como este, a un diámetro menor, ¿cierto? Tenemos un mediano. Bajamos a la mediano torque y a mediana velocidad. Significa que es un cambio intermedio, ¿ya?
Y la relación directa es cuando utilizamos los dos embragues motrices. Y la reversa, cuando pasamos de un engranaje pequeño, que tiene el mismo giro de salida del motor, y lo frenamos su porta satélite, crea inversión, y como pasamos de un cambio de un engranaje más pequeño a uno más grande, crea alto torque. ¿Ya? Bien. Hasta ahí estábamos haciendo esta pequeña síntesis, y ahora terminamos con lo que teníamos que ver. Ahora, existen varios tipos de engranajes, ¿ya? En utilizado las cajas automáticas. Están los conjuntos Wilson, están los conjuntos Simpson y están los conjuntos Ravignon. Ahora, este conjunto Wilson es un conjunto, todos estos trenes, chiquillos, para que ustedes tengan idea, no es que se hayan inventado ayer, ni se hayan inventado las cajas automáticas. Esto existe hace mucho tiempo, ¿ya? Son aplicables para las cajas automáticas, son aplicables para la mecánica automotriz. Estos mismos conjuntos, ya sea el Wilson, el Simpson o Ravignon, son los mismos que emplea la maquinaria. Por ejemplo, los tornos, la maquinaria de movimiento, lo que va a tener un buque para moverle los propeles, lo que va a tener un sistema para crear un giro, para multiplicar y desmultiplicar velocidades, etcétera. Ya para mover sistemas hidráulicos, usan conjuntos de engranajes, ¿ya? Conjuntos de engranajes. Esto es mecánica, mecánica pura, ¿ya? Bien, pero la aplicación automotriz, que es la que nos interesa a nosotros vamos a tener los conjuntos Wilson, que estos son más o menos de la Primera Guerra Mundial. Ahí lo inventó el señor Wilson. ¿Para qué? Para meterlo en la maquinaria militar, para automatizar la maquinaria militar. Los conjuntos Simpson son descubiertos, son hechos, son fabricados en los Estados Unidos, ¿ya? En la época más o menos como la Segunda Guerra Mundial. Y los conjuntos Ravignon son los últimos descubrimientos o aplicación que se hizo después de los años 50, que recién se iban a aplicar en automotriz, pero ya con cajas sobre los años 80. ¿Ya? Sobre los años 80 recién vinieron a aplicarla. ¿Y cuándo se están aplicando más? Es ahora, ¿ya? Después del 2000 en adelante, cuando las cajas ya tienen más de 3 velocidades, tienen 4 velocidades, tienen 5 velocidades, y ahora, por las normas nuevas, tienen que tener más de 6 velocidades, ¿ya? Cosa que los motores anden más bajito todavía. Bien, entonces tienen diferentes aplicaciones sus hijos, chicos, tienen diferentes aplicaciones. Este conjunto Wilson es se aplica más que nada en la maquinaria pesada, en cajas grandes, cajas de camiones, cajas de buses, por ejemplo, donde tengan alto torque, mucho torque, porque necesita el primer cambio con mucho torque, el segundo con mucho torque, el tercer también con torque. A medida que va disminuyendo el torque, va aumentando la velocidad. Eso ya les quedó claro. Pero nunca van a llegar a una velocidad de sobrevelocidad, porque nunca un bulldozer, por ejemplo, va a tener una sobrevelocidad, ni un tanque de guerra va a tener una sobrevelocidad. Van a llegar con suerte a la tercera, ¿ya? O un vehículo grande, o un vehículo cargado con pasajeros, etc. Entonces se siguen ocupando, son los primeros trenes planetas, pero se siguen ocupando en maquinaria en donde deba existir altos torques, ¿ya? Y un torque bien continuo, no lo vamos a pasar de un lado a otro, sino que, imagínate, un bulldozer empujando tierra, está moviendo la masa que tiene, que pesa 100 toneladas, está moviéndose más lo que está empujando, así que necesita torque. A medida que va agarrando vuelito, más torque, ya va disminuyendo el torque, aumenta la velocidad, disminuir el torque. Igual para los cargadores frontales, para todo lo que es maquinaria. Y calcular un bus cargado con un bus pesa cuántas toneladas, más cargado con la gente, ¿cierto? Necesita un cambio con alto torque, baja velocidad, baja un poquito el torque, aumenta la velocidad, baja el torque hasta que ahí va a llegar, pero va a llegar hasta por aquí nomás, porque no puede tener sobre velocidad, porque el viejo no va a poder andar a 140 kilómetros por hora con 300 pasajeros dentro, ¿cierto? Bien, entonces es aplicable para maquinaria, equipos pesados. Conjunto Simpson es el más aplicado en estos momentos, ¿ya? Porque se usa en caja americana, se usa en caja europea, se usa en caja japonesa, etc. ¿Sí? Tiene gran aplicación. Ahora, los Simpson simple solamente crean 3 velocidades adelante más una reversa
con un overdrive, o sea, le agregaban un tren más para crear lo que son las sobrevelocidades, sobre todo los equipos norteamericanos, las camionetas grandes, todos esos equipos norteamericanos, ¿cierto? Que son pesaditos, son grandecitos, a los gringos les gusta la maceteada las cosas, ¿ya? Entonces usan los Simpsons y le agregan sobre marcha con otros trenes. Y están los conjuntos Raviñó, que son diseñados exclusivamente para vehículos con tracción delantera. ¿Ya? Tracción delantera. Porque son muy rápidos, pero son delicaditos. Entonces no pueden transmitir tanto torque como los que transmiten los Simpsons y menos como transmiten los Wilson. ¿Ya? Entonces un tren de engranaje Wilson, 1, 2, 3, 4 trenes planetarios. Significa que si partimos con este tren planetario, está multiplicando ahí y vamos multiplicando torque, sería como tener un engranaje así de grande. ¿Ya? Que giraría lentito, pero con una fuerza, ¿ya? Que es lo que, por ejemplo, como un bulldozer, un tanque de guerra, vamos a verlo, sacarlos de la inercia, o sea, sacar 100 toneladas de la inercia. Los trenes de engranaje Simpson son los más aplicados, son dos trenes, dos trenes. Existen los Simpson simples, que son estos, que se usan en los coches americanos más que nada, Simpson, compuestos, o sea, simple, que significa que los planetarios, la única diferencia, los planetarios están unidos entre ellos. Los europeos ocupan el Simpson, pero lo hacen compuesto, le hicieron unas modificaciones, y dentro de esas modificaciones, que es la caja que vamos a ver nosotros la próxima semana, es porque este eje lo eliminan y dejan los planetarios individuales en cada uno de los conjuntos. O sea, cada conjunto queda trabajando individualmente. Y con eso consiguen que tenga 4 velocidades más una sobrevelocidad. ¿Ya? Son los más utilizables. ¿Eh? Los Simpsons son los que más se utilizan en los vehículos actuales. ¿Ya? Y esto es lo que se utiliza y se van aplicando entre un tren Raviñó más un tren Simpson, pueden agregar en una caja y pueden crear muchas velocidades, pueden llegar hasta 6 velocidades. ¿Ya? Ahora, este conjunto, en relación al que estábamos viendo, al Simpson, el Simpson tiene dos coronas, ¿se fijan? Y tiene dos portasatélites. O sea, tiene dos coronas y dos portasatélites, tiene dos planetarios y tiene dos juegos de satélites que son iguales. Los satélites son iguales a ese, ¿ya? Los cambios, el Raviñó solamente tiene una corona, no dos, una corona. Tiene satélites largos de menor diámetro, pero satélites largos, ¿ya? Y tiene satélites cortos, que son de mayor diámetro. Tiene dos planetarios, un planetario y dos planetarios. Un planetario de mayor diámetro y un planetario de menor diámetro. Y solamente un portasatélite. De tal manera que si nosotros vemos, este es el conjunto mecánico, ¿cierto? Real, y lo vemos en este diagrama, vemos que tiene una sola corona. Una corona. Tiene un portasatélite, que es el amarillito, portasatélite. Y tiene dos juegos, ¿cierto? Que son de satélites. Uno que son satélites cortos y uno que son satélites largos. ¿Ya? Además, los satélites están engranados entre sí, ¿ya? Están engranados entre sí. Y tiene dos planetarios. Un planetario más pequeño y un planetario más grande. Un planetario más grande es el que toman los satélites de menor diámetro, pero satélites largos. Y los otros satélites cortos son los que hacen girar la corona, ¿ya? O sea, este satélite hace girar ese satélite, pero este satélite es el que va a hacer girar la corona. Generalmente todos los cambios salen por la corona. Ustedes vieron que en el Simpson la mayoría salían por el portasatélite. Acá salen por la corona, ¿ya? El portasatélite lleva dos juegos de satélites. Satélites cortos de diámetro grande. Que engranan en un piñón central pequeño. Satélites largos de diámetro pequeño que engranan en un piñón central grande. ¿Ya? Bien.
Estos engranan en esos satélites, ¿ya? El cambio Raviño posee solamente una corona que comprende los satélites cortos, ¿ya? Esta es la corona y trabaja con los satélites cortos. Mediante la corona tiene lugar siempre la salida de fuerza. Con los cambios Raviño se pueden diseñar 4 marchas adelante y una marcha hacia atrás. Por razones de su tipo, su construcción comprende especialmente apropiado para vehículos de tracción delantera, ¿ya? Chiquillos, esto es igual a lo que hemos estado viendo en los Simpsons, diferentes aplicaciones, nada más. Es exactamente lo mismo. Si pasamos de un engranaje pequeño a un engranaje más grande, multiplicamos el torque, disminuimos la velocidad. Si pasamos de un elemento más grande a un elemento más pequeño, multiplicamos la velocidad, disminuimos el torque. ¿Ya? Entonces no podemos amplificar el torque y disminuir la velocidad y después pasar a otro cambio, porque tendríamos 2 cambios solamente. ¿Ya? Y para un vehículo automotriz no nos sirve. Tiene que ser escalonado. La primera, la segunda, la tercera, la cuarta. ¿Ya? Bien, entonces, en los Simpsons hacen exactamente lo mismo. Tenemos la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, ¿cierto? Aquí también vamos a tener la primera, la segunda, exacto. ¿Cómo se va a realizar eso? La primera velocidad, este planetario más grande es el que va a ser motriz. ¿Qué lo hace motriz? Un embrague. El embrague lo va a hacer motriz. Al ser motriz, ese embrague, el elemento en reacción o retenido, va a ser este portasatélite. Este va a estar con un freno. Ese freno, que puede ser de banda, puede ser de multidisco. Ese freno va a impedir que gire el portasatélite, por lo tanto, este va a ser motriz. Al girar este componente que es motriz, va a hacer girar esos satélites. Pero solamente van a girar los satélites, porque este está tomado con el freno. Giran estos satélites. Estos satélites van a hacer girar los satélites cortos que están allá adentro. Los satélites cortos son los que van a hacer funcionar la corona. ¿Ya? ¿Para qué? Para que tenga un torque mayor. Eso se trata. Un torque mayor, menor velocidad. Es la primera velocidad. La segunda velocidad. ¿Qué elemento va a ser motriz? Va a seguir siendo este engranaje motriz. El más grandecito, acuérdense. El más grandecito. Va a seguir siendo motriz. ¿Qué elemento va a quedar retenido? Es ese planetario que está allá adentro. El que creó la primera, ahora queda retenido. No puede girar. Este gira, hace girar los satélites, porque están libremente, ahora no está tomado por TC, giran libremente, hacen girar los satélites giran en torno a este planetario, que está retenido, y salen por la corona. Aumentó la velocidad, baja la fuerza, ya, baja la fuerza. En la tercera velocidad, fíjense, la tercera velocidad, ambos embragues van a ser motrices, o sea, el planetario y el portasatélite. Acuérdense que los Simpsons, la corona la hacíamos motriz. Acá no hacemos motriz la corona es pura salida. ¿Ya? En este conjunto, los que se hacen motrices son los planetarios, ¿cierto? Y el portasatélite. Entonces, si la fuerza viene a través del portasatélite, se le transmite al planetario, van a quedar en una relación 1-1, o sea, significa que todos van a girar como una sola unidad, y eso significa que es lo mismo que tengamos un engranaje de 10, salimos por un engranaje de 10. O sea, la relación que vamos a tener dividiendo el que sale por el que entra, ¿cierto? Nos va a dar valor 1, ¿ya? Que es el valor de directa. Y la cuarta velocidad ya pasa a ser una velocidad sobre la directa, o sea que ya pasa a ser sobre velocidad. Significa que aquí las ruedas, en este caso, van a girar más rápido que el mismo motor. Entonces un motor puede ir, si aquí íbamos hasta aquí, íbamos a 3000 RPM, por ejemplo, aquí partimos con 3000 RPM para sacar el motor de la inercia, a una velocidad de 10 km por hora, podemos seguir a 3000 RPM, a 20 km por hora, a 40. Aquí ya podemos ir a 60 y acá vamos a bajar las revoluciones. Podemos bajar las revoluciones a 2000 revoluciones y vamos a tener unos 120 kilómetros por hora en carretera. ¿Ya? Eso significa, ahora estamos viendo hasta la cuarta velocidad, dijimos que si agregamos, ¿cierto?, más actuaciones en relación a esto mismo, se le puede agregar un Simpson, podemos llegar hasta las 6 velocidades que usan las cajas con Raviño, ¿ya?
Y también tiene que tener una inversión de marcha, que es igual que lo que teníamos, ¿cierto? Un elemento queda en reacción, ¿cierto? Para poder crear mayor torque, ese que está allá adentro es el que queda retenido, entonces el que es motriz, este va a ser motriz, un engranaje más chiquito, y este va a quedar retenido en el engranaje más grande, por lo tanto va a crear un alto torque en inversión de marcha, cada vez que este queda inversión de marcha. Ya pues chicos, y ahí tenemos la reversa, ¿ya? Esto es lo que podemos crear a través de los trenes Raviño, ¿ya? El tren Raviño, entonces con un tren de tipo Raviño, es posible obtener hasta 6 relaciones de multiplicación. Según la relación deseada por el conductor, la corona, el portasatélite, el planetario se convierten en elemento motor, elemento de reacción o elemento, ¿cierto?, de salida. ¿Ya? Igual como todos los trenes de engranajes. Bien. Nosotros la próxima semana ya vamos a comenzar a trabajar en esta caja, que es una caja AL4, que es construida por PSA. Es una caja actualizada en vehículos Peugeot, en vehículos Citroën, en vehículos Renault, y ahora está siendo fabricada en China. ¿Ya? Esta caja está siendo fabricada en China para vehículos de procedencia de China. La caja que se fabrica ahora en Europa es igual, pero cambia algunas aplicaciones en los trenes, de tal manera que no pueden ser de 4 velocidades desde ahora en adelante en Europa, sino que tienen que ser de 6 velocidades. Eso es para poder cumplir las normas Euro de antipolución. Significa que los motores en carretera no deben andar a más de 1500 revoluciones por minuto, el motor. Y la velocidad, naturalmente, de carretera, 320, 140, 160 kilómetros por hora. ¿Ya? Pero significa que las últimas van a ser velocidades, con muy poca fuerza. Entonces, a la primera subida, a la primera cuesta, cambias para atrás. ¿Ya? Cambias para atrás. Bien, esto entonces es lo que vamos a estudiar nosotros. ¿Ya? En esta caja nos vamos a aplicar hasta que terminemos, porque en esta vamos a diagnosticar, porque es la que tenemos sobre los vehículos nuestros, y es la caja que tenemos para entrenamiento. Y lo que vamos a ver, todo lo que hemos visto hasta el momento, en forma general, en forma genérica. O sea, la aplicación del convertidor de torque, el eje y la turbina, los embragues direccionales, que están aquí atrás, los embragues direccionales. Los embragues direccionales son dos, el embrague 1 y el embrague 2, que van a ser motrices a los trenes de engranajes planetarios. Los trenes de engranajes planetarios, para que puedan crear relaciones de cambio, necesitan retenciones, o sea, elementos que los frenen, que no los dejen girar a esos trenes de engranaje dentro de la caja de cambio. Para eso va a usar unidades, que son unidades mecánicas activadas hidráulicamente, en secuencia electrohidráulica y finalmente en una secuencia que va a crear, ¿cierto?, el computador. De tal manera que estas relaciones de cambio en qué potencia, que viene desde el tren de los embragues direccionales, se le va a transmitir a los engranajes planetarios. Los engranajes planetarios, para poder crear las diferentes relaciones de cambio, necesitan retenciones, frenos. En este caso, en esta caja específicamente, banda, ¿ya? Banda multidisco. Significa que va a tener 3 tipos de freno. Un freno para la primera y segunda, un freno para la reversa, la tercera, que es directa, no usa frenos, y la cuarta necesita un freno, que es un freno multidisco que va arriba. Los embragues direccionales, sí o sí, son de multidisco, no pueden ser de otra forma, ¿ya? Son de multidisco, todos actúan hidráulicamente. Los embragues direccionales, así como los frenos. Los frenos trabajan a través de las bandas, ¿cierto? Las bandas son activadas por servos hidráulicos. Igualmente, los embragues son activados por pistones hidráulicos, de tal manera que trabajan en relación a presión hidráulica. La presión hidráulica va a ser regulada según el computador, dependiendo del cambio puesto, dependiendo las relaciones,
dependiendo la posición del acelerador, dependiendo el régimen motor, dependiendo el régimen de la turbina, dependiendo las condiciones del camino, va a crear las diferentes relaciones de cambio. ¿Ya? Va a crear las diferentes relaciones de cambio. Entonces, ahora solamente vamos a trabajar en el convertidor, los embragues, los trenes planetarios y naturalmente los frenos, ¿cierto? Para ver cómo salen esas relaciones a través del diferencial, ya que estas cajas tienen solamente tracción delantera. ¿Ya? Eso. Entonces, este es un tren de engranaje. Ese es el tren de engranaje y la caja de cambio con el que vamos a trabajar nosotros. Ese que está ahí. ¿Ya? Ahí se ven las coronas, ¿se fijan? Las coronas, portasatélites, los planetarios que están adentro. Entonces, si ustedes se fijan, chiquillos, que esto les puede servir mucho para entender algunas partes cuando hablamos de freno. Se fijan que estas partes de arriba, esto está ahí, es un tambor, que en el extremo de ese tambor tiene un engranaje, que es ese engranaje que está ahí. Entonces, ¿para qué tiene este tremendo tambor? Para que actúe el freno, la banda es la que va a tomar ahí. ¿Para qué? Para que lo deje retenido, cuando tenga que retenerse. Igualmente a ese. ¿Ya? Entonces, eso es lo que va a estudiar, ¿no? Estos son los embragues motrices que hacen motrices a los trenes planetarios. Entonces, la caja que vamos a ver, 1, 2 trenes planetarios, 2 trenes planetarios para crear 4 velocidades, más una reversa, y 2 embragues motrices. Ya, chiquillos, eso lo vamos a ver la próxima semana. Ya, por ahora, necesito opinión de ustedes. Opinen.